Esta noche, cuando el mundo duerme y solo quedan las sombras y los susurros del viento, te invitamos a adentrarte en testimonios que han permanecido ocultos durante décadas. Historias de encuentros reales con seres de otros mundos, objetos imposibles surcando nuestros cielos y evidencias que desaparecieron misteriosamente antes de que la verdad pudiera revelarse. Bienvenidos de nuevo a Ecos del Misterio Infinito. Soy tu narrador en este viaje nocturno hacia lo desconocido. Esta noche exploraremos 9 casos extraordinarios que ocurrieron entre 1947 y 1967, 2 décadas que marcaron el despertar de la humanidad hacia una realidad más vasta de la que jamás. ¿Qué sucede cuando un médico respetado se encuentra cara a cara con un visitante de otro mundo? ¿Qué pasa cuando fragmentos de naves extraterrestres caen del cielo solo para desaparecer en manos de fuerzas desconocidas? ¿Y qué ocurre cuando aquellos que presencian estos encuentros son silenciados por entidades que parecen controlar la información desde las sombras? Antes de comenzar, pregúntate: ¿estás preparado para conocer la verdad que han tratado de ocultar? Deja tu respuesta en los comentarios, pero recuerda, algunos secretos no están destinados a ser compartidos a la luz del día. Ahora deja que las historias fluyan como susurros en la oscuridad. El visitante del Dr. Hopkins, Maine, Estados Unidos. Su vida transcurría entre consultas médicas y su trabajo ocasional como consultor para investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados. Era el tipo de hombre que analizaba evidencias con la frialdad de un científico y la curiosidad de un buscador de verdades. La noche de octubre de 1976 cambiaría su perspectiva para siempre. Hopkins se encontraba solo en casa, revisando cuidadosamente los archivos de un caso ovni particularmente intrigante. Fotografías, testimonios, muestras de terreno alterado, todo apuntaba hacia algo extraordinario que había ocurrido en los bosques de Maine. El teléfono sonó. La voz al otro lado era tranquila, cortés. El desconocido se presentó como un investigador de fenómenos similares y expresó su deseo de discutir el mismo caso en el que Hopkins trabajaba. No había urgencia en su tono, no había alarma, solo la implicación de que esto era importante y debía suceder esa misma noche. Hopkins aceptó. Colgó el teléfono con apenas una reflexión fugaz sobre lo inusual del aviso tan repentino. En cuestión de minutos, llamaron a la puerta principal. El hombre que esperaba en el umbral era diferente, delgado hasta el punto de la fragilidad, con una piel tan pálida que no llevaba el menor indicio de rubor natural. Su traje negro perfectamente confeccionado no tenía ni una arruga fuera de lugar, y un sombrero hongo proyectaba sombras sobre su rostro. Cuando entró por invitación de Hopkins, la luz reveló detalles que permanecerían grabados en la mente del doctor por el resto de su vida. Su piel parecía casi cerosa, estirada uniformemente como si hubiera sido vertida sobre hueso. Sus labios eran de un tono rojo vívido y antinatural, tan nítidamente definidos que parecían pintados. Los movimientos del visitante eran precisos, suaves, desprovistas de los pequeños ajustes inconscientes que hacen que la mayoría de las personas parezcan vivas. Hopkins, entrenado para leer las señales humanas más sutiles, se sintió perturbado por la ausencia de ellas. Se sentaron en la sala de estar. El visitante no perdió tiempo con cortesía. Sus preguntas eran directas, como si ya conociera los contornos del caso ovni principal y simplemente estuviera confirmando detalles. Quería saber sobre los testigos, las evidencias físicas y cómo y dónde habían sido almacenadas. Hopkins notó que durante todo el intercambio, el hombre nunca rompió el contacto visual ni una sola vez. A mitad de la conversación, el hombre metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda pequeña. La hizo rodar lentamente entre sus dedos, el movimiento deliberado. Los ojos de Hopkins se fijaron en ella, y entonces
Sin un movimiento rápido o floreo, la moneda comenzó a desvanecerse. Sus bordes se difuminaron, su brillo se opacó y en cuestión de momentos pareció disolverse por completo, no dejando nada entre las yemas de los dedos del hombre. Detendrá su trabajo en este caso, dijo el hombre. Su tono no llevaba amenaza, no tenía subidas o bajadas, simplemente una declaración entregada con finalidad. Hizo algunas preguntas más, revisitando los mismos temas. Las consultas parecían probar las respuestas de Hopkins, en busca de consistencia. Mientras la conversación continuaba, el comportamiento del hombre cambió. Su discurso se ralentizó, cada oración interrumpida por pausas medidas. Sus movimientos se volvieron rígidos, casi mecánicos. Finalmente dijo: mi energía se está agotando, debo irme. Se levantó, ajustó su sombrero hongo con cuidado y caminó hacia la puerta. Hopkins lo siguió hasta el porche. El hombre descendió los escalones y se movió hacia la oscuridad. No aparecieron faros, no se cerró puerta de automóvil, y Hopkins no escuchó el sonido de un motor arrancando. Esa noche, Hopkins actuó sin vacilación. Fue a su oficina y metódicamente destruyó cada archivo de investigación ovni en su posesión. Las notas del caso, las fotografías, las transcripciones, todo desapareció antes del amanecer. El cambio en el comportamiento de Hopkins fue inmediato. En los días que siguieron, las llamadas de otros investigadores quedaron sin respuesta. Cuando un colega logró contactarlo, la voz de Hopkins era plana, sus respuestas cortas. Me estoy alejando de ese trabajo, dijo, sin elaboración. Localmente, el cambio se notó de maneras más silenciosas. Una bibliotecaria de la Sociedad Histórica de Old Orchard Beach recordó cómo Hopkins, que había estado solicitando materiales sobre fenómenos aéreos inusuales, de repente se detuvo. Una semana llamaba cada par de días, dijo, y luego nada. Era como si una puerta se hubiera cerrado. Incluso los vecinos vieron una diferencia. Uno comentó a un amigo que Hopkins parecía más reservado después de esa semana. Las cortinas de su casa se corrían más a menudo, y la luz del porche, una vez dejada encendida hasta altas horas de la noche, permanecía apagada. Para aquellos que estudian los encuentros extraterrestres, este caso representa algo más profundo que un simple avistamiento. Aquí vemos la intervención directa de seres que parecen poseer tecnologías que desafían nuestra comprensión de la realidad física. La capacidad de desmaterializar objetos, de aparecer y desaparecer sin rastro, de conocer información que debería ser imposible de obtener, todo apunta hacia inteligencias que operan bajo leyes físicas diferentes a las nuestras. ¿Era el visitante del Dr. Hopkins un extraterrestre, un híbrido, o algo aún más misterioso? La respuesta permanece en las sombras, pero el impacto fue innegable. Un investigador dedicado y respetado abandonó completamente su búsqueda de la verdad después de una sola noche, una sola visita, una sola demostración de poder que desafiaba las leyes de la física, tal como las conocemos. Los discos sobre Puget Sound, Isla Maury, Washington, junio de Harold Dahl se encontraba en su pequeña embarcación de patrulla junto con su hijo, el perro de la familia y dos tripulantes, cuando 6 discos metálicos aparecieron en el cielo. Estos no eran luces distantes o formas borrosas en el horizonte, eran objetos sólidos, metálicos, que se movían en una formación lenta y cerrada aproximadamente a 600 metros sobre sus cabezas. Dahl observó fascinado cómo mantenían una precisión matemática en su vuelo, como si fueran controlados por una inteligencia superior. Entonces uno de ellos falló. El disco comenzó a tambalearse, perdiendo altura peligrosamente. De su parte inferior comenzó a caer una lluvia de escombros fundidos que silbaban al tocar el agua fría. Otros fragmentos impactaron contra la embarcación, y uno de estos trozos ardientes hirió al hijo de Dahl. Otro fragmento más grande golpeó y mató instantáneamente al perro familiar. Dahl maniobró rápidamente para alejarse del área mientras los otros 5 discos se reagruparon, aparentemente esperando a su compañero dañado. En cuestión de minutos,
La formación completa se deslizó hacia el oeste, desvaneciéndose en la bruma marina como si nunca hubieran estado allí. Pero Dahl conservó la evidencia. Recogió varios fragmentos del material caído. Algunos eran ligeros y quebradizos como escoria, otros inquietantemente pesados para su tamaño, con una densidad que no correspondía a ningún material terrestre conocido. De vuelta en tierra firme, Dahl compartió su experiencia solo con un círculo muy reducido, su jefe Fred Chrisman y 2 amigos cercanos. No tenía interés en hacer pública la historia, ni siquiera se lo había contado a su esposa. Era un hombre práctico, trabajador, que entendía que cierto tipo de historias podían traer el tipo de atención que prefería evitar. Pero a la mañana siguiente, algo se sintió diferente. Una llamada llegó a su hogar de un hombre que no reconoció. La voz era cortés pero no dejaba espacio para el rechazo. El desconocido sugirió que se reunieran para desayunar en un restaurante de Tacoma. Nombró el lugar y la hora antes de que Dahl pudiera responder. Cuando caminó hacia el restaurante, el hombre ya estaba allí, sentado en una mesa cerca del fondo. Vestía un traje negro, camisa blanca impecable y corbata negra estrecha. Su sombrero descansaba ordenadamente en el asiento junto a él. Dahl se deslizó en la mesa opuesta. El hombre no ofreció un nombre, no estrechó manos. Simplemente miró a Dahl con una mirada fija e imperturbable, y comenzó a hablar. «Tuviste una experiencia muy interesante ahí afuera en el agua», dijo, su voz baja y deliberada. Entonces la describió. El número de naves, el movimiento de la que se tambaleó, la lluvia de escombros, la herida del hijo de Dahl, la muerte del perro. Cada detalle era exacto, como si hubiera estado presente, como si hubiera estado observando desde otro de los discos en formación. Dahl se sentó en silencio, escuchando, preguntándose cómo el hombre podría saber posiblemente esos detalles. No había testigos en el agua excepto su pequeño grupo, y él había sido muy cuidadoso de mantener la historia en secreto. En un punto, el hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sería mejor», dijo, «para ti y tu familia, si olvidaras lo que viste». No había amenaza en su tono, no había ira visible, pero había un peso detrás de las palabras, como si el resultado ya estuviera decidido. Dahl notó que la cara del hombre era pálida, sus características afiladas pero extrañamente planas, como alguien acostumbrado a mantener la expresión al mínimo. Su discurso era medido, casi ensayado, como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes con otras personas en otras ciudades. La conversación fue breve, no más de 15 minutos, y cuando terminó, el hombre se levantó, se abotonó la chaqueta y salió caminando. No pagó por su café. A través de la ventana frontal del restaurante, Dahl lo vio subir a un sedán negro estacionado en la acera. El automóvil se alejó en el tráfico matutino y desapareció, pero la sensación de que había sido evaluado, medido y encontrado, manejable, permaneció con él. Esa noche, Dahl apenas durmió. Siguió repitiendo el momento en que el hombre relató la herida de su hijo. No era solo que supiera, era lo casualmente que habló de ello, como si el conocimiento mismo fuera mundano, como si tuviera archivos completos sobre cada persona que había presenciado algo que no debería haber visto. En los días que siguieron, Dahl evitó hablar sobre el avistamiento. Cuando un reportero local se le acercó después de escuchar rumores de discos extraños sobre el estrecho, Dahl lo descartó como un error o una mala interpretación. En una semana, retractó públicamente su relato por completo, pero la historia ya había llegado más lejos de lo que pretendía. Chrisman, aún convencido de que había ocurrido algo extraño, había escrito a un contacto de las fuerzas aéreas del ejército, describiendo el incidente y ofreciéndose a mostrar los escombros. Pronto, 2 oficiales de inteligencia, el capitán William Davison y el teniente Frank Brown, volaron desde Hamilton Field, en California, para hablar con ambos hombres. Los oficiales entrevistaron a Dahl extensamente, pidiendo tiempos precisos, posiciones y descripciones de los objetos. Examinaron el daño del barco y tomaron muestras de los escombros, observando en sus registros que parte del material tenía una textura similar a escoria diferente a las aleaciones comunes. También registraron inconsistencias en el relato de Dahl,
cambios en la secuencia de eventos, incertidumbre sobre distancias exactas. Cuando las entrevistas terminaron, Davison y Brown abordaron su bombardero B-25 para el vuelo de regreso a California, llevando las muestras de escombros con ellos. En algún lugar cerca de Kelso, Washington, el avión se incendió y se estrelló. Ambos hombres murieron. Los escombros fueron destruidos en el incendio. Las noticias del accidente se filtraron rápidamente a través de los canales militares, pero se presentaron al público como un trágico accidente. No se mencionó lo que los oficiales habían estado transportando. Para Dahl, el evento solo reforzó su decisión de permanecer en silencio. Le habían dicho claramente que olvidara lo que vio, y ahora 2 hombres estaban muertos. En privado, confió a un amigo que la reunión en el restaurante se había sentido menos como una conversación y más como ser leído en una situación de la que no quería formar. La Fuerza Aérea finalmente emitió una declaración llamando al caso de la isla Maury un engaño, citando la propia retractación de Dahl. Pero la cronología, un avistamiento, una visita misteriosa, un testigo reacio y una pérdida inexplicable de evidencia física, no se sintió bien para todos. A lo largo de los años, la historia se convirtió en parte de la fundación temprana del folclore de encuentros extraterrestres. Los investigadores señalaron la precisión silenciosa de la visita, la forma en que el hombre parecía menos preocupado por los detalles del avistamiento que por la disposición de Dahl a hablar sobre ello. Para Harold Dahl, los discos sobre el estrecho pueden haber sido extraordinarios, pero fueron fugaces, una cuestión de minutos en un día por lo demás ordinario. El hombre en el restaurante fue diferente, había sido deliberado, presente, inevitable. Si los discos eran el misterio, el hombre era la consecuencia, y en los años que siguieron, en historia tras historia de contactos extraterrestres, esa consecuencia aparecería una y otra. Un golpe en la puerta, un automóvil negro esperando afuera, y alguien que ya sabía exactamente lo que habías visto. El fragmento extraterrestre de Toledo, Ohio, Estados Unidos, julio de... Un destello metálico apareció en sus faros, y un segundo después, su parachoques lo golpeó con una sacudida aguda. Detuvo el automóvil, se bajó y caminó hacia atrás. El camino estaba vacío, silencioso, excepto por su motor que se enfriaba. A unos pasos atrás, encontró un pequeño fragmento plateado, ligero, metálico y extrañamente frío al tacto a pesar del calor de la noche de verano. Se lo metió en el bolsillo y siguió conduciendo, sin saber que acababa de recuperar evidencia física de tecnología no terrestre. Al día siguiente, contactó a un grupo local de investigación OVNI, con el que a veces se comunicaba. Le instaron a mantenerlo seguro para su análisis. Richardson lo colocó en un cajón de su dormitorio, decidiendo que podía esperar. 2 días después, llamaron a la puerta principal. Cuando Richardson la abrió, 2 hombres estaban parados en el porche. Eran altos, vestidos con trajes oscuros a pesar del calor de julio, con corbatas estrechas y camisas blancas impecables. Uno parecía estar a finales de los 30, el otro mayor, quizás de 50 y tantos, ambos pálidos y sin expresión. El hombre mayor habló primero. Sir Richardson, tienes algo que no te pertenece. Richardson, tomado por sorpresa, les pidió que se explicaran. Tomaste un pedazo de metal de la escena de un incidente, respondió el hombre, su tono plano, casi mecánico. Richardson lo negó al principio, inseguro de quiénes eran o cómo reaccionaría. El hombre más joven se adelantó ligeramente, sacando de su chaqueta una libreta con una dirección, la de Richardson, y una serie de números que reconoció como su licencia de conducir, identificación universitaria. Sabemos dónde está, sabemos lo que tienes, continuó el hombre mayor, nos lo entregarás. Cuando Richardson pidió identificación, los hombres ignoraron la solicitud. No afirmaron ser policías ni de ninguna rama del gobierno. En cambio, el más joven simplemente dijo, es importante para tu seguridad que cumplas. Su presencia tenía un peso como si estuvieran operando bajo una autoridad sin necesidad de declararla. La conversación fue breve, no más de 5 minutos. Cuando Richardson
Les dijo que la pieza ya había sido enviada para análisis, lo cual era cierto. La expresión del hombre mayor no cambió, pero se inclinó ligeramente, bajando la voz. Si estás mintiendo, será peor para ti. Sin otra palabra, giraron al unísono y caminaron hacia un Cadillac sedán negro de 1963 estacionado en la acera. El automóvil se alejó sin que el ruido del motor llegara a sus oídos, desapareciendo en la siguiente cuadra. Si Richardson pensó que ese sería el final, estaba equivocado. 3 noches después, alrededor de las 9:00 p hubo otro golpe. Esta vez, era solo un hombre, más joven que cualquiera de los 2 primeros, vistiendo el mismo tipo de traje oscuro, pero con un sombrero fedora gris pálido tirado bajo sobre su frente. Su piel, Richardson diría más tarde, tenía la textura más extraña, como si fuera demasiado suave, demasiado perfecta para ser humana. El tono del hombre era menos formal, más conversacional, pero el mensaje era el mismo. El fragmento debía ser devuelto. Cuando Richardson repitió que ya no estaba en su posesión, el hombre sonrió levemente y dijo: «Lo recuperarás». Entonces, se acercó más y hizo una pregunta que Richardson recordaría por el resto de su vida. «¿Cómo te gustaría si lastimáramos a alguien cercano a ti? ¿Tu esposa quizás?» Richardson no estaba casado, pero había estado saliendo con una mujer constantemente durante meses. El hombre nombró su nombre y apellido y recitó su dirección. Luego, como si no hubiera acabado de hacer una amenaza, se quitó ligeramente el sombrero y se alejó caminando. Desde esa noche, la sensación de seguridad de Richardson cambió. El fragmento ya estaba fuera de su alcance. El grupo OVNI lo había pasado a un investigador para pruebas metalúrgicas, pero el conocimiento de los hombres sobre su vida, su precisión en los detalles, persistió. Comenzó a notar el mismo Cadillac negro estacionado en calles cerca de su apartamento. A veces funcionaba al ralentí a distancia cuando caminaba a su automóvil. Otras veces, estaba lo suficientemente lejos como para no estar seguro de si lo estaba vigilando en absoluto. Cuanto más prestaba atención, más se daba cuenta de que incluso los movimientos mundanos, ir a la tienda de comestibles, visitar la biblioteca, parecían ser seguidos. Un hombre en traje en el estante de revistas, otro en la mesa del rincón de un restaurante, siempre leyendo un periódico pero nunca pasando páginas. La análisis del fragmento de Richardson finalmente regresó, pero fueron inconclusas. El laboratorio notó propiedades estructurales inusuales, densidad anómala, composición molecular, que no coincidía con ningún elemento conocido de la tabla periódica. Pero se detuvo antes de llamarlo extraterrestre. Antes de que se pudiera realizar una segunda ronda de pruebas, el fragmento desapareció de la posesión del investigador en circunstancias nunca completamente explicadas. El contacto de Richardson con los visitantes terminó tan repentinamente como había comenzado. Un día el automóvil se había ido, los extraños dejaron de aparecer, y la vida reanudó su normalidad exterior. Pero la sensación de ser observado, de ser vulnerable a fuerzas fuera del alcance de la ley o la razón, nunca lo dejó. En años posteriores, cuando fue entrevistado por autores de ovnis, Richardson fue cuidadoso con sus palabras. Nunca afirmó que los hombres eran extraterrestres, ni que el fragmento era definitivamente de otro mundo. Lo que enfatizó en cambio fue su comportamiento, controlado, clínico, sin emoción, y su conocimiento, que parecía extraído de una fuente más allá de la vigilancia normal. Su historia se convirtió en parte del misterio más amplio de los encuentros extraterrestres. Los investigadores la vieron como otro caso donde el objetivo no era negar el evento, sino llevarse cualquier cosa física que pudiera probar que había ocurrido. Para muchos que estudian el fenómeno, ese es el poder duradero de estos encuentros. El artefacto puede desvanecerse y los detalles del avistamiento pueden desvanecerse, pero la interrupción deliberada y quirúrgica de la vida de un testigo deja una impresión que las décadas no pueden borrar. La vigilancia de los investigadores. Jersey City, Nueva Jersey. Primavera de 1968. Temprano en la primavera de Jersey City, en 1968, Mary Robinson salió del edificio de apartamentos donde vivía. Se dirigía al trabajo, el abrigo apretado contra el frío matutino, cuando notó algo extraño. Al otro lado de la calle,
Estacionado en la acera, había un sedán negro. Un hombre se sentaba detrás del volante, vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra. Su cara era pálida, sus características afiladas, pero extrañamente sin expresión, como si su expresión hubiera sido fijada horas antes y nunca cambiara. Estaba mirando directamente hacia ella. Al principio pensó que podría ser una coincidencia, alguien esperando a un amigo, tal vez un vecino esperando un viaje, pero el hombre no apartó la mirada cuando ella lo miró, y no cambió su postura. Sus ojos la siguieron mientras caminaba hacia la esquina. Incluso cuando dobló por la cuadra, tuvo la sensación inquietante de que él todavía estaba observando. El esposo de Mary, Jack Robinson, no era ajeno a la atención inusual. Una figura respetada en la rama de Nueva Jersey de la comunidad de investigación OVNI, había pasado años recogiendo silenciosamente informes, entrevistando testigos y enviando hallazgos a organizaciones nacionales. Pero en meses recientes, se había estado enfocando en una serie de informes de encuentros cercanos que insinuaban actividad inusual en el área. Casos donde objetos no identificados habían dejado marcas físicas en el suelo, alteraciones en la vegetación, incluso fragmentos de material desconocido. La noche anterior, Jack había mencionado a Mary que sentía que alguien había estado en su apartamento mientras estaban fuera. Los papeles en su escritorio habían sido movidos, un cajón ligeramente entreabierto que juraba haber cerrado. Nada faltaba, pero el desorden era demasiado deliberado para ser un accidente. Lo había descartado como tal vez su propio descuido, pero ahora, viendo al hombre en el automóvil, Mary sintió que la inquietud se agudizaba. No le dijo a Jack inmediatamente, en cambio, anotó la hora, justo después de las y el número de placa, aunque la secuencia parecía extrañamente inmemorable, como si se deslizara de sus pensamientos minutos después. Esa noche, cuando llegó a casa, le preguntó a Jack si alguien lo había contactado recientemente sobre su trabajo. Frunció el ceño, negó con la cabeza, y preguntó por qué. Mary le contó sobre el hombre en el automóvil. Jack escuchó sin interrumpir, su expresión tensándose mientras ella describía el traje, la mirada imperturbable. Para cuando terminó, ya estaba pensando en quién en su círculo podría confirmar silenciosamente si estaban bajo observación. A la mañana siguiente, el hombre estaba allí otra vez. Mismo automóvil, misma posición, misma postura. Esta vez, Mary lo vio ajustar algo en su regazo, un cuaderno quizás, o un pequeño dispositivo, pero su mirada nunca dejó el frente de su edificio. Para el tercer día, Mary le dijo a Jack que estaba segura de que no era aleatorio. Le instó a llamar a alguien. Jack decidió contactar a un amigo, el compañero investigador OVNI, Timothy Green Beckley, un hombre que tenía reputación de perseguir pistas que otros evitaban. Cuando Beckley escuchó la historia, no dudó. Le dijo a Jack y Mary que se quedaran quietos y fue directamente a otro contacto, un fotógrafo llamado Jim Mosley, que compartía su interés en documentar los márgenes del fenómeno OVNI. Si el hombre estaba allí a la mañana siguiente, Beckley y Mosley lo verían por sí mismo. El cuarto día comenzó de la misma manera, luz solar pálida, aire fresco, y el sedán negro estacionado frente al apartamento de los Robinson. El hombre adentro se veía exactamente como Mary había descrito, traje oscuro, sombrero tirado bajo, camisa blanca abotonada alta, el tipo de pulcritud que parecía casi puesta en escena. Beckley y Mosley se estacionaron media cuadra de distancia y se acercaron a pie, manteniendo su ritmo casual. Mientras se acercaban, Beckley notó la quietud del hombre, sin inquietud, sin signos de impaciencia, como si pudiera sentarse allí indefinidamente. Su mirada se mantuvo fija en el edificio de los Robinson, incluso cuando los dos hombres pasaron junto a él. Mosley, con su cámara ya preparada, redujo la velocidad lo suficiente para tomar una sola foto rápida. El hombre no reaccionó. El clic del obturador, la proximidad de extraños, nada de eso pareció registrar. Beckley lo describió más tarde como tomar una foto de un maniquí que parecía estar respirando. Esa fotografía se convertiría en una de las imágenes
más circuladas en la investigación de encuentros extraterrestres. Una imagen granulada en blanco y negro que muestra al hombre en el sombrero proyectando una sombra sobre sus ojos, su boca fija en una línea que no era ni un ceño fruncido ni una sonrisa. Dentro de su apartamento, Jack y Mary se sintieron aliviados de tener corroboración. No estaba solo en sus cabezas, alguien los estaba observando. La pregunta era quién y por qué. El trabajo de Jack en la investigación OVNI no era clasificado, ni parecía amenazante para ninguna agencia en la superficie. Compilaba informes, perseguía rumores y ocasionalmente publicaba en pequeños boletines, pero últimamente había estado hablando con testigos cuyos relatos insinuaban evidencia física sólida, huellas en el suelo, residuos extraños, incluso objetos recuperados que desafiaban el análisis convencional. Si esas afirmaciones tenían sustancia, podrían haber atraído el tipo equivocado de atención. Los Robinson comenzaron a preguntarse si el hombre en el sedán negro podría estar vinculado a un cuerpo investigativo formal, el FBI quizás, o incluso la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, ambos conocidos por haber monitoreado casos relacionados con ovnis en el pasado. Si es así, su presencia fuera de su hogar podría no haber sido curiosidad ociosa, sino un detalle de vigilancia autorizado. Ese pensamiento no fue de consuelo, significaba que el hombre podía sentarse allí día tras día con una autoridad que no podían confirmar ni desafiar. Mary comenzó a notar otros cambios. 2 veces, cuando regresó de hacer mandados, estaba segura de que la cerradura de la puerta del apartamento se sentía extraña, como si hubiera sido manejada bruscamente. Una vez encontró que una pequeña joyería en su tocador había sido movida exactamente 5 centímetros de donde la había dejado. Nada faltaba, pero la precisión de la perturbación era inquietante. Los papeles de Jack eran otro asunto. Algunas páginas de sus últimas notas de caso parecían haber sido copiadas. Notó los originales apilados fuera de orden, y los bordes de algunas páginas ligeramente curvados, como si hubieran sido manejados por dedos. No podía probarlo, pero el patrón se estaba volviendo difícil de ignorar. Observación desde afuera, intrusión adentro. Para el final de la primera semana, el hombre en el automóvil ya no era el único signo de vigilancia. Jack comenzó a divisar una segunda figura, otro hombre en un traje oscuro similar parado en el vestíbulo de su edificio a horas extrañas, nunca hablando, siempre desaparecido para cuando Jack regresaba con compañía. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas. Una mujer al final del pasillo mencionó el tipo del gobierno en el automóvil. Otro inquilino le dijo a Mary que había visto a 2 hombres en trajes caminando lentamente por el pasillo fuera de su apartamento tarde una noche. No tocaron, no hablaron, solo caminaron, se detuvieron fuera de la puerta de los Robinson, luego se fueron. La tensión se construyó de maneras pequeñas e implacables. Jack se encontró revisando la calle antes de salir del apartamento. Mary comenzó a correr las cortinas durante el día, incómoda con la idea de ojos no vistos mirando hacia adentro. Incluso sus llamadas telefónicas comenzaron a sentirse antinaturales. Clics ocasionales en la línea, breves parches de estática que no habían estado allí antes. Cuando Beckley regresó una semana después, el automóvil todavía estaba allí. Él y Mosley decidieron probar un enfoque más directo. Caminaron pasando el sedán otra vez, más lento esta vez. Beckley miró directamente al hombre y dijo: «Buenos días». El hombre no parpadeó, no reconoció el saludo de ninguna manera. Su cabeza permaneció perfectamente quieta, su mirada fija en el edificio. Beckley dijo más tarde que la falta de reacción era más inquietante que cualquier amenaza abierta. Para el 10º día, el sedán negro se había ido, sin explicación, sin señal del hombre, y ningún otro vigilante obvio. La vida en el apartamento de los Robinson regresó a su rutina, pero la ausencia no borró la experiencia. Jack continuó su investigación, aunque más cautelosamente. Cerró con llave sus notas en un archivador de metal, mantuvo correspondencia sensible fuera del apartamento cuando era posible, y le dijo a menos personas sobre los detalles específicos de sus investigaciones. Mary, por su parte, nunca olvidó la cara en la ventana del automóvil, o la forma en que su mirada hacía que el aire se sintiera más pesado. Cuando la fotografía tomada por Mosley comenzó a circular entre los investigadores OVNI,
provocó debate. Algunos argumentaron que el hombre podría haber sido un investigador privado o un operativo gubernamental de bajo nivel asignado para monitorear las actividades de Jack. Otros vieron la imagen como prueba de algo más extraño, un arquetipo capturado a la luz del día, sus métodos expuestos de la manera más simple, observando y yéndose sin dejar rastro. En años posteriores, el caso Robinson sería citado en conferencias y libros como una de las documentaciones visuales más claras de vigilancia extraterrestre. La imagen se convirtió en un punto de referencia, no porque probara la existencia de visitantes de otros mundos más allá de toda duda, sino porque se ajustaba tan perfectamente a los relatos de docenas de otros testigos que describían el mismo tipo de monitoreo silencioso y deliberado. Para Jack y Mary, el significado era menos sobre prueba pública y más sobre intrusión personal. El hombre en el automóvil nunca había tocado su puerta, nunca les había hablado directamente, nunca había emitido una amenaza. Sin embargo, su presencia había cambiado la forma en que vivían, aunque solo fuera por poco tiempo. Era un recordatorio de que ser observado no requería confrontación, y que a veces la presión más efectiva era el tipo que no dejaba nada tangible atrás, excepto en este raro caso una sola fotografía, y el recuerdo de un hombre que se sentó en silencio día tras día por razones que nunca explicó. Siguen con nosotros en la oscuridad. Si estos encuentros los han mantenido aquí hasta ahora, dejen un like para que sepamos que están listos para adentrarse aún más en los misterios que otros prefieren mantener ocultos. El encuentro en Dakota del Norte. Base aérea Minot, Dakota del Norte. Paul Miller, un joven reservista de la Fuerza Aérea, regresaba de un viaje de caza con 3 compañeros cuando algo extraordinario cruzó la oscuridad del campo. Lo vieron solo brevemente al principio, un objeto luminoso suspendido bajo en un campo cercano, emitiendo una luz que no se parecía a nada terrestre que hubieran presenciado antes. Su resplandor era constante, sin el parpadeo irregular de las luces de navegación de aeronaves convencionales, sin el calor fluctuante de desbengalas militares. Era algo más, algo que parecía pulsar con vida propia. 2 figuras emergieron del objeto, moviéndose de manera que desafiaba los patrones humanos normales. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado coordinados, como si estuvieran comunicándose a través de medios que trascendían las palabras o los gestos. Cada paso parecía calculado, cada giro sincronizado con una precisión que sugería una inteligencia colectiva. Miller, actuando por puro instinto de soldado, levantó su rifle y disparó hacia las figuras. Lo siguiente que supieron, estaban de vuelta en el automóvil, dirigiéndose hacia la base aérea Minot. Sus relojes mostraban que habían pasado varias horas, pero ninguno de los 4 hombres podía recordar haber dejado el campo. El tiempo perdido se extendía como un vacío negro en sus memorias, lleno solo de fragmentos desconcertantes, luces brillantes que parecían penetrar hasta el alma, sensaciones extrañas de levitar sin control, y voces que resonaban directamente en sus mentes sin sonido audible. Era como si hubieran sido extraídos de la realidad normal y luego devueltos, pero no del todo iguales. No se presentó ningún informe oficial. Nadie quería ser quien explicara a los superiores un encuentro con seres que claramente no eran de este mundo. Los 4 hombres intercambiaron un acuerdo silencioso de guardárselo para sí mismos, sabiendo que cualquier cosa inusual discutida demasiado abiertamente en la base podría convertirse rápidamente en un asunto que involucrara a oficiales de inteligencia. Pero los secretos, especialmente aquellos que involucran contacto con inteligencias extraterrestres, rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Miller estaba en su escritorio cuando llegó la llamada telefónica que cambiaría todo. «Quédese donde está. Los visitantes están en camino». La voz era fría, profesional, formulada con el tipo de autoridad silenciosa que no dejaba espacio para preguntas o negociaciones. No era una solicitud, era una orden. 2 hombres llegaron en menos de 1 hora. Estaban vestidos idénticamente con trajes oscuros, camisas blancas impecables y corbatas negras estrechas. Sus caras eran pálidas, casi translúcidas bajo la luz fluorescente de la oficina, con expresiones fijadas en algo cercano al vacío absoluto. Sin saludo,
sin presentaciones formales. Uno de ellos habló con una voz plana que parecía carecer de cualquier inflexión humana natural. Señor Miller, tuvo un encuentro anoche. La formulación específica hizo que Miller se detuviera en seco. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Y no había contado a nadie en la base sobre lo que había ocurrido. No sé a qué se refiere, respondió, tratando de mantener su voz estable. El segundo hombre colocó una carpeta en el escritorio de Miller. Dentro había una hoja con detalles que hicieron que la sangre se le helara. Su nombre completo, dirección personal, nombres de todos los miembros de su familia, incluso su historial de servicio completo hasta el nombre de su escuela primaria. Miller miró fijamente los documentos, luego levantó la vista hacia los dos hombres. Le disparó a algo que no debería haber hecho, dijo el primer hombre. Miller sintió que se le apretaba el pecho. ¿Quién les dijo eso? Ninguno respondió directamente. En cambio, el que había hablado se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que llenaba toda la habitación. Sabemos exactamente lo que vio anoche, señor Miller. Sabemos dónde vive. Conocemos a su familia. Sería mejor para usted y para todos los que le importan si simplemente olvidara que la noche pasada jamás ocurrió. Cuando Miller preguntó con qué agencia estaban, la respuesta fue final. Eso no es importante para usted saberlo. El intercambio duró no más de 10 minutos. Los hombres se fueron tan abruptamente como habían llegado. Desde la ventana de su oficina, Miller los observó caminar hacia un sedán negro con una sincronización perfecta, cada paso exactamente alineado. El automóvil se alejó en completo silencio. Esa noche marcó el comienzo de semanas de vigilancia constante. Miller comenzó a notar un automóvil negro estacionado cerca de su casa a horas impares. Sus compañeros de caza reportaron experiencias similares, llamadas que terminaban abruptamente, automóviles que los seguían, hombres en trajes observándolos desde la distancia. En la base, las conversaciones se detenían cuando Miller entraba a una habitación. Colegas evitaban el contacto visual. Un oficial una vez le preguntó si alguien de arriba había estado en contacto. Luego cambió el tema abruptamente. El efecto psicológico fue profundo. Miller se volvió hipervigilante, revisando constantemente espejos, retrovisores, pausando antes de abrir puertas, escaneando automóviles estacionados. Su familia notó que hablaba menos, se quedaba despierto más tarde, observando las sombras por la ventana. La vigilancia directa eventualmente disminuyó, pero la memoria de ella nunca se desvaneció. Miller dejó la reserva de la Fuerza Aérea años después, pero la experiencia permaneció con él como una sombra permanente. Cuando investigadores comenzaron a documentar patrones en encuentros extraterrestres en los años 70, Miller reconoció las descripciones instantáneamente, la formalidad inquebrantable, el conocimiento imposible de información privada, la intimidación sutil pero efectiva. Para Miller, lo que más recordaba era el silencio que dejaron atrás. Ya sabían que recordaría cada palabra, cada detalle, cada segundo de esa conversación por el resto de mi vida. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo los encuentros extraterrestres atraen respuestas inmediatas y precisas de fuerzas que operan en las sombras, fuerzas que llegan cuando quieren, dicen lo que pretenden decir, y se van sin pedir permiso. Y para aquellos en el extremo receptor, el silencio después nunca está vacío. Es un espacio de espera lleno de conocimiento de que si la puerta se abre otra vez, no será por casualidad. Los tres visitantes de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, esta vez sucedió en la ciudad industrial de Bridgeport, Connecticut, involucró a un hombre que no era un observador casual o un testigo accidental. Albert Bender era el fundador de la Oficina Internacional de Platillos Voladores, una red pequeña pero creciente de entusiastas de todo el mundo que intercambiaban avistamientos, teorías y recortes de periódicos por correo. Su apartamento del último piso en 784 Broad Street funcionaba como la sede no oficial del movimiento de investigación ovni más serio de la época. Cada superficie de su hogar estaba abarrotada de archivos meticulosamente organizados, correspondencia de investigadores de docenas de países y fotografías de objetos inexplicados
que surcaban los cielos de América y más allá. Bender no era solo un recopilador de historias, era un analista dedicado que buscaba patrones, conexiones, respuestas a la pregunta más importante de su generación. Ese verano de 1953, Bender había estado preparando lo que sería el número más revolucionario de Space Review, el boletín oficial de su oficina. En sus páginas, planeaba revelar una conclusión que había estado desarrollando durante meses de investigación intensiva, que el misterio de los platillos voladores había sido finalmente resuelto. Las evidencias que había recopilado apuntaban hacia una verdad extraordinaria sobre el origen y propósito de estos visitantes de otros mundos. Estaba preparado para compartir esta revelación con una comunidad ansiosa por respuestas, para cambiar para siempre la forma en que la humanidad entendía su lugar en el cosmos. Antes de que pudiera publicar esa información, algo cambió dramáticamente. Todo comenzó con sutilezas inquietantes. Una extraña pesadez en el aire cuando trabajaba en su escritorio durante las horas nocturnas. A veces, un olor tenue pero distintivo se filtraba en su apartamento. Algo parecido al azufre u ozono, pero con matices que no podía identificar completamente. Durante estas experiencias, sus pensamientos se volvían nebulosos, difíciles de enfocar. Una presión extraña se acumulaba detrás de sus ojos, como si algo estuviera tratando de acceder a su mente desde el exterior. Una noche de finales de julio, estas sensaciones llegaron con una intensidad que nunca antes había experimentado. Bender estaba completamente solo en su apartamento, la ciudad de Bridgeport, silenciosa en las calles abajo. El reloj en la pared marcaba poco después de las 9 cuando el aire mismo pareció volverse más denso, más frío. La luz de su lámpara de escritorio comenzó a atenuarse gradualmente, aunque la bombilla no parpadeaba ni mostraba signos de falla eléctrica. Era como si la luz misma estuviera siendo drenada del ambiente. En ese momento de oscuridad creciente, Bender supo con absoluta certeza que ya no estaba solo. 3 figuras se materializaron en su habitación. No habían entrado por la puerta, no habían subido las escaleras, no habían hecho ruido alguno. Simplemente estaban allí como si hubieran emergido de la propia sombra. Estaban vestidos idénticamente, trajes completamente negros que parecían absorber la luz, sombreros negros que proyectaban sombras profundas sobre sus rostros, corbatas negras estrechas, camisas blancas que brillaban con un resplandor antinatural. Sus figuras eran altas, esbeltas, y se movían con una coordinación que sugería una mente colectiva. Pero lo más perturbador era su apariencia física. Su piel tenía un tono pálido, casi gris, que no parecía completamente humano. Sus ojos poseían una cualidad luminosa extraña, como si la luz se reflejara desde algún lugar profundo en su interior, desde dimensiones que la percepción humana normal no podía alcanzar. No se sentaron en las sillas disponibles. No se quitaron sus sombreros como dictarían las convenciones sociales humanas. Uno de ellos, notablemente más alto que los otros dos, habló con una voz que era baja, completamente plana, y carente de cualquier acento regional identificado. Sus palabras fueron directas y sin ambigüedad. Sabían que Bender había estado recolectando material extensivo sobre el fenómeno de los platillos voladores. Le ordenaron detener toda actividad relacionada con esta investigación inmediatamente. Bender se quedó completamente paralizado en su silla, sus manos descansando rígidamente sobre sus rodillas. Aunque no podía recordar más tarde que hubieran articulado amenazas específicas o explícitas, el mensaje era absolutamente final. Innegociable. Su boca se sintió seca como arena del desierto. Cuando trató de formular palabras, de hacer preguntas, su voz salió quebrada y apenas audible. Uno de los seres se acercó más a su escritorio. Bender notó un brillo metálico extraño en la muñeca del visitante. Algo que definitivamente no era un reloj convencional. Era un objeto suave, curvado, que parecía estar parcialmente integrado en la piel del ser, medio oculto bajo el puño de su camisa. Una onda súbita de mareo pasó sobre Bender como una marea invisible. Por varios segundos, su visión se nubló completamente, el mundo se desvaneció en fragmentos borrosos de luz y sombra. Cuando su percepción se aclaró, las 3 figuras habían desaparecido tan silenciosamente como habían llegado. Los días que siguieron a este encuentro pasaron envueltos en una especie de neblina mental, que Bender no podía explicar o superar. Sus dolores de cabeza, que ya habían sido problemáticos,
se intensificaron hasta convertirse en migrañas debilitantes. Perdía cuenta de las horas, a veces descubriéndose sentado en su escritorio sin recordar cómo había llegado allí. Las cartas urgentes de miembros de su oficina de todo el mundo quedaron sin respuesta, acumulándose en pilas desordenadas. Se encontró saliendo de su apartamento temprano por las tardes, caminando sin rumbo por las calles de Bridgeport durante horas, incapaz de concentrarse en cualquier tarea que requiriera atención sostenida. Luego, a principios de septiembre, regresaron. Esta vez, Bender había estado recostado en su cama, tratando desesperadamente de combatir uno de los dolores de cabeza más severos que había experimentado. El aire en su habitación comenzó a espesarse nuevamente con ese olor distintivo a azufre mezclado con algo agudo y ligeramente metálico que hacía que sus ojos lacrimaran. Abrió los ojos para encontrar a las mismas tres figuras paradas silenciosamente a los pies de su cama, observándolo con esa mirada penetrante que parecía ver directamente a través de él. Esta vez, no repitieron sus instrucciones anteriores. En lugar de eso, comenzaron a comunicar información de una manera que Bender más tarde tendría dificultades para describir completamente. Era parcialmente telepático, parcialmente vocal, como si los pensamientos fueran implantados directamente en su mente mientras simultáneamente escuchaba sus voces. Le transmitieron que estaba peligrosamente cerca de descubrir verdades que la humanidad no estaba preparada para conocer. Le mostraron a través de imágenes mentales vívidamente detalladas, visiones de su mundo de origen, un planeta distante donde la vida había evolucionado de maneras radicalmente diferentes a la Tierra. Explicaron las razones complejas detrás de su presencia secreta en nuestro planeta, las delicadas negociaciones que estaban llevando a cabo con ciertos elementos dentro de los gobiernos terrestres, y por qué la revelación prematura de su existencia podría desestabilizar tanto sus planes como el desarrollo natural de la civilización humana. Uno de los seres sacó un pequeño objeto circular del interior de su chaqueta negra. Su superficie parecía estar en constante cambio, como metal líquido que fluía y se reformaba continuamente. Cuando Bender lo miró directamente, sintió un frío penetrante que parecía alcanzar hasta sus huesos, seguido inmediatamente por la sensación desorientadora de que toda la habitación se estaba alejando de él. Podía escuchar sus voces, pero las palabras llegaban amortiguadas y distorsionadas, como si vinieran desde varios pisos de distancia. Su último recuerdo consciente fue una sensación de caer a través de un espacio infinito lleno de luces, que se movían en patrones imposiblemente complejos. Cuando finalmente recuperó la conciencia, la habitación estaba completamente vacía. Varias horas habían pasado sin que tuviera memoria alguna de ellas. En menos de una semana después de este segundo encuentro, Albert Bender tomó la decisión que definiría el resto de su vida y alteraría permanentemente el curso de la investigación ovni temprana. Cerró oficialmente la Oficina Internacional de Platillos Voladores. En el número de octubre de Space Review, que resultó ser el final, Bender imprimió un aviso breve pero profundamente intrigante. El misterio de los platillos voladores ya no es un misterio. Se conoce la fuente, pero cualquier información sobre esto está siendo retenida por orden de una fuente superior. No proporcionó explicación adicional. No hubo número siguiente. No hubo elaboración sobre qué había descubierto o quién había ordenado su silencio. Para los miembros dedicados de su oficina, distribuidos a través de múltiples países y unidos por su pasión compartida por descubrir la verdad sobre el fenómeno ovni, la decisión de Bender no tenía sentido lógico. La organización había estado floreciente, su red había crecido exponencialmente, y estaban más cerca que nunca de logros significativos en su investigación. Ahora, de la noche a la mañana, todo había terminado sin una razón clara o satisfactoria. Bender se retiró a un silencio casi total sobre el tema. En privado confió a unos pocos corresponsales cercanos sobre las visitas extrañas que había recibido, pero nunca proporcionó nombres, descripciones detalladas o especificaciones sobre la identidad de sus visitantes misteriosos. No hablaría públicamente sobre estos encuentros hasta años después, y cuando finalmente lo hizo, los detalles que reveló fueron aún más extraordinarios que el silencio había sugerido. En 1962, casi una década después de los eventos,
Bender finalmente publicó su relato completo en un libro titulado Flying Saucers and Death. Las revelaciones contenidas en esas páginas asombraron incluso a los investigadores más experimentados en el campo de los fenómenos extraterrestres. Bender describió a sus 3 visitantes, no simplemente como hombres vestidos de negro, sino como entidades interdimensionales, que poseían la capacidad de aparecer y desvanecerse completamente a voluntad. Su presencia estaba siempre acompañada por cambios físicos medibles en el ambiente, una disminución notable de la temperatura, alteraciones en los patrones de luz, y ese olor distintivo que parecía ser una firma de su origen no terrestre. Más extraordinario aún, afirmó que estos seres le habían mostrado visiones detalladas y vívidamente realistas de su mundo natal, un planeta orbitando una estrella distante, donde la vida había evolucionado siguiendo principios completamente diferentes a los de la Tierra. Las imágenes que describía incluían paisajes de cristales vivientes, estructuras que desafiaban la geometría euclidiana, y formas de vida que existían simultáneamente en múltiples dimensiones. Los seres también le revelaron información específica sobre la naturaleza de su presencia en la Tierra. Según el relato de Bender, no eran conquistadores o exploradores casuales, sino parte de una operación compleja y cuidadosamente coordinada para estudiar y vencer contacto abierto con la humanidad, cuando nuestra especie hubiera alcanzado un nivel apropiado de desarrollo espiritual y tecnológico. Explicaron que la revelación prematura de su existencia podría resultar en pánico masivo, colapso de instituciones religiosas y gubernamentales, y potencialmente en la destrucción de la civilización humana tal como la conocemos. Por esta razón, habían establecido protocolos estrictos para mantener su presencia en secreto hasta el momento apropiado. Los escépticos, predictiblemente, descartaron el relato de Bender como el producto de una imaginación hiperactiva, influenciada por años de inmersión profunda en literatura de ciencia ficción y reportes de platillos voladores. Argumentaron que un hombre que había pasado tanto tiempo estudiando estos fenómenos podría fácilmente haber desarrollado fantasías elaboradas que eventualmente llegó a creer como realidad. Sin embargo, los partidarios de Bender señalaron varios factores que prestaban credibilidad a su historia. El momento del cierre de su oficina había sido abrupto y completamente inesperado, ocurriendo precisamente cuando la organización estaba experimentando su mayor éxito. Su comportamiento personal había cambiado dramáticamente después de julio de 1900. Más significativamente, en cartas privadas a amigos cercanos y corresponsales confiables, Bender había estado haciendo referencias consistentes a visitantes y advertencias mucho antes de que decidiera publicar su libro. Estas referencias, escritas años antes de cualquier relato público, sugerían que algo extraordinario realmente había ocurrido. Lo que se destacó claramente, incluso para aquellos que dudaron de los aspectos más fantásticos de su experiencia, fue la precisión quirúrgica del encuentro que Bender describió. Sus visitantes habían llegado sin aviso previo, sin identificación oficial, sin explicaciones o justificaciones. No habían argumentado con él, o tratado de convencerlo de nada. Simplemente habían emitido instrucciones claras y esperado cumplimiento inmediato. Cuando Bender obedeció esas instrucciones, cerrando su oficina y retirándose de la investigación pública de ovnis, los visitantes no regresaron. No había seguimiento, no había verificación de cumplimiento, no había comunicación. Era como si supieran con certeza absoluta que su mensaje había sido recibido y sería obedecido. A lo largo de los años que siguieron, el caso Bridgeport se convirtió en un punto de referencia fundamental en la investigación de encuentros extraterrestres. Los investigadores notaron elementos que se repetirían en docenas de relatos posteriores. Los trajes, completamente negros, la quietud antinatural que acompañaba las apariciones, el conocimiento detallado e inexplicable de las actividades privadas del testigo, y la presión psicológica sutil pero abrumadora para abandonar cualquier investigación relacionada con el tema. Para Albert Bender personalmente, los encuentros terminaron tan abruptamente como habían comenzado. En los años siguientes, se casó, se mudó lejos de Bridgeport, y se retiró casi completamente de cualquier discusión pública sobre fenómenos. Construyó una vida nueva y diferente, pero la sombra de esas visitas nocturnas, y la decisión radical que habían forzado, nunca lo abandonó completamente. La Oficina Internacional de Platillos Voladores había durado exactamente 2 años. Su fin abrupto
y el silencio enigmático que siguió dejó un vacío significativo en la historia temprana de la investigación ovni organizada. Los miembros de la oficina, dispersos por todo el mundo, habían estado esperando ansiosamente las revolucionarias revelaciones que Bender había prometido. En lugar de respuestas, se quedaron con una sola oración críptica: una solución había sido encontrada, una verdad estaba siendo retenida, y una instrucción había sido obedecida sin cuestionamiento. En las décadas que siguieron, muchos otros investigadores y testigos reportarían experiencias inquietantemente similares. Algunos describieron visitantes que se veían casi idénticos entre sí, que aparecían en grupos de 2 o 3, cuyas voces carecían de inflexión emocional natural, y cuyas preguntas parecían ser más bien verificaciones de información que ya poseían. Algunos recibieron instrucciones de destruir fotografías que habían tomado, otros de entregar fragmentos físicos que habían recuperado, y otros simplemente de olvidar completamente lo que habían visto o experimentado. Pero en 1953, Albert Bender había sido uno de los primeros en enfrentar a estas entidades misteriosas directamente, y ciertamente, el primero en obedecer sus instrucciones tan completamente que abandonó por completo una pasión que había definido su vida. Si los platillos voladores representaban el misterio más grande del siglo XX, entonces, los visitantes que llegaron a silenciar a quienes se acercaban demasiado a la verdad, representaban algo quizás aún más profundo: la evidencia de que existen fuerzas, ya sean extraterrestres interdimensionales, o algo completamente diferente, que monitorean activamente cuánto puede saber la humanidad sobre la naturaleza real del cosmos que habitamos. Y en caso tras caso, década tras década, esas fuerzas han regresado sin aviso, sin explicación, sabiendo ya exactamente lo que cada testigo había visto, experimentado o descubierto en su búsqueda de la verdad sobre nuestros visitantes de las estrellas. El investigador de West Virginia, Gray Barker, y los informes recopilados que, en esos días, era pequeña, íntimamente conectada y hambrienta de respuestas sobre el fenómeno más desconcertante de la época moderna. Uno de los que prestó especial atención a este desarrollo fue un joven escritor de West Virginia llamado Gray Barker. Durante las horas del día, trabajaba para una compañía de distribución de películas, un empleo respetable y mundano que le proporcionaba estabilidad financiera. Pero durante las noches, frecuentemente hasta bien pasada la medianoche, se dedicaba a lo que había llegado a considerar como su verdadera vocación: documentar meticulosamente lo que él y muchos otros investigadores serios consideraban como el mayor misterio sin resolver de América. Barker nunca había conocido a Bender personalmente, cara a cara, pero habían desarrollado una correspondencia regular y productiva a través de la oficina de Bender. Intercambiaban recortes de periódicos de sus respectivas regiones, compartían relatos detallados de avistamientos locales y colaboraban en el análisis de patrones que parecían emerger de los datos que estaban recopilando independientemente. Cuando llegó el silencio súbito e inexplicado de Bender, la curiosidad natural de Barker se transformó en algo más intenso, más enfocado. Poseía la mentalidad investigativa de un periodista combinada con la paciencia meticulosa de un académico, y comenzó inmediatamente a reunir notas, cartas de corresponsales y transcripciones de entrevistas que eventualmente se convertirían en la base de sus informes recopilados sobre el fenómeno de contacto extraterrestre. Su primera pista significativa llegó en forma de una carta críptica de uno de los antiguos contactos de Bender, un investigador de Connecticut que insinuaba discretamente que Bender había sido persuadido en persona a cesar sus actividades de investigación. Las implicaciones de esta frase fueron suficientes para motivar a Barker a organizar un viaje inmediato a Bridgeport. Durante el otoño tardío, el aire llevaba el aroma salado de Long Island Sound cuando se bajó del tren en Bridgeport, una ciudad industrial que parecía perpetuamente envuelta en una neblina ligera que difuminaba los bordes de los edificios y creaba una atmósfera apropiadamente misteriosa para su investigación. Bender había accedido a reunirse con él, pero había insistido en que el encuentro tuviera lugar en el vestíbulo de un hotel del Centro Territorio Neutral, donde podrían hablar sin la posibilidad de ser observados o escuchados por vecinos curiosos o visitantes inesperados. Barker llegó temprano,
eligiendo una posición estratégica donde podía observar tanto la entrada principal como los ascensores. La luz tenue de las lámparas altas creaba charcos de iluminación amarillenta a través de la alfombra ornamentada, proyectando sombras largas que se movían sutilmente con cada persona que pasaba. Cuando Bender finalmente apareció, Barker inmediatamente notó que se veía considerablemente más delgado que en las fotografías que habían intercambiado por correo, con ojeras pronunciadas que sugerían noches de insomnio y una tensión general que permeaba su postura y movimiento. Su conversación duró menos de media hora, pero fue profundamente reveladora en lo que no se dijo tanto como en lo que se expresó directamente. Bender evitó cuidadosamente mencionar nombres específicos o proporcionar detalles que pudieran identificar a individuos particulares, pero su uso repetido de frases como fuente superior y es mejor para todos si ciertas cosas se dejan solas, llevaba el peso inconfundible de algo mucho más significativo que el secreto gubernamental ordinario. Barker, con su experiencia en leer entre líneas y detectar subtextos, pudo percibir que había oraciones completas que Bender claramente quería articular pero se refrenaba conscientemente de pronunciar. La tensión entre su deseo obvio de compartir información y su igualmente obvio temor de las consecuencias creaba una atmósfera de ansiedad palpable. Se dieron la mano cordialmente y se separaron, con Bender dirigiéndose hacia la salida principal mientras Barker se encaminó hacia los ascensores para subir a su habitación reservada. Había avanzado aproximadamente la mitad del largo pasillo alfombrado cuando se dio cuenta, con una sensación repentina de alerta elevada, de que ya no estaba solo en el corredor. Un hombre estaba parado inmóvil más adelante en el pasillo, lo suficientemente quieto y posicionado de tal manera que sus características faciales se difuminaban en la penumbra entre las lámparas de pared. La primera impresión de Barker fue que podría tratarse simplemente de otro huésped del hotel, quizás esperando el ascensor o buscando su habitación. Sin embargo, cuando el hombre se movió ligeramente hacia adelante, adentrándose en el círculo de luz amarillenta proyectada por una de las lámparas de pared ornamentadas, Barker pudo ver claramente su apariencia: traje completamente negro, camisa blanca impecablemente planchada, corbata negra estrecha y un sombrero que sostenía cuidadosamente en su mano izquierda. Lo que más perturbó a Barker no fue la vestimenta formal del extraño, que aunque inusual para la hora tardía y el ambiente casual del hotel, no era completamente fuera de lugar, sino la cualidad particular de su quietud. No exhibía ninguna de las pequeñas inquietudes o ajustes inconscientes que caracterizan el comportamiento humano normal cuando alguien está esperando o pausando en un espacio público. El hombre no habló inicialmente, simplemente observó a Barker con una mirada directa e imperturbable que parecía estar evaluándolo, midiendo algo sobre él que Barker no podía identificar. Luego, sin previo aviso, comenzó a caminar directamente hacia él, moviéndose con pasos medidos y precisos que parecían estar midiendo exactamente la distancia entre ellos. El pasillo, que momentos antes había contenido los sonidos normales de un hotel ocupado, conversaciones distantes de otras habitaciones, el zumbido ocasional del ascensor, los sonidos generales de actividad urbana filtrándose desde las ventanas, de repente se volvió antinaturalmente silencioso. Incluso el zumbido prácticamente inaudible de las lámparas eléctricas parecía haberse desvanecido completamente. Barker, siguiendo sus instintos sociales normales, asintió cortésmente al acercarse el extraño, y se preparó para pasar junto a él en el pasillo relativamente estrecho. Sin embargo, el hombre no hizo ningún movimiento para hacerse a un lado o ajustar su trayectoria, efectivamente bloqueando el paso de Barker. Cuando Barker redujo su velocidad y finalmente se detuvo, esperando algún tipo de explicación o disculpa por el comportamiento inusual, el hombre finalmente habló. Su voz era completamente plana, desprovista de cualquier inflexión emocional natural o acento regional identificado. No obtendrás lo que estás buscando. La declaración no fue formulada como una pregunta, ni llevaba el tono de una amenaza directa. En su lugar, fue entregada con la certeza absoluta de un hecho ya establecido, como si el resultado de la investigación de Barker ya hubiera sido determinado por fuerzas más allá de su control. Antes de que Barker pudiera formular cualquier tipo de respuesta o pregunta de seguimiento, el hombre se movió suavemente hacia el corredor adyacente y, en cuestión de segundos, había desaparecido completamente de la vista. Cuando Barker lo siguió inmediatamente, dobló la esquina para encontrar el pasillo completamente vacío.
No había sonido de una puerta cerrándose, no había eco de pasos alejándose, no había evidencia física de que alguien hubiera estado allí momentos antes. De vuelta en su habitación del hotel, Barker hizo un descubrimiento que intensificaría significativamente su interés en este tipo de encuentros extraños. El sobre que contenía sus notas cuidadosamente escritas de la reunión con Bender tenía la solapa sin sellar, a pesar de que estaba absolutamente seguro de haberla cerrado y asegurado en el vestíbulo antes de dirigirse hacia los ascensores. El contenido de sus notas permanecía intacto, pero la clara evidencia de que habían sido examinadas por alguien durante su breve ausencia agregó una nueva dimensión de inquietud a toda la experiencia. En los años que siguieron a este encuentro inicial, Barker continuó recopilando meticulosamente no solo informes tradicionales de avistamientos ovni, sino también relatos cada vez más numerosos de visitantes silenciosos y misteriosos. La mayoría de estas historias llegaron a él de segunda mano, cartas detalladas de corresponsales describiendo hombres que llegaban sin previo aviso en automóviles completamente negros, hacían preguntas demasiado específicas y instruían directamente a los testigos a olvidar lo que habían visto o experimentado. Barker comenzó a notar un tono psicológico particular que corría consistentemente a través de estos informes diversos. Las personas que le escribían no estaban simplemente describiendo encuentros sociales inusuales o interrogatorios oficiales rutinarios. En cambio, estaban tratando de articular y explicar la sensación profundamente inquietante de que alguien más había estado controlando y dirigiendo toda la conversación desde el momento mismo en que apareció en sus puertas. Para finales de la década de 1950, Barker había desarrollado una reputación dentro de la comunidad de investigación ovni, como alguien que no se limitaba simplemente a reunir y catalogar historias individuales. Poseía la habilidad rara y valiosa de identificar patrones significativos, conexiones ocultas y temas recurrentes que otros investigadores podrían pasar por alto debido a su enfoque en casos individuales aislados. Fue precisamente esta reputación la que llevó a que un informe particularmente intrigante cruzara su escritorio en 1900. La carta había llegado de Paul Henderson, un técnico de radio de medio tiempo que vivía en las afueras rurales de Parkersburg, West Virginia. Henderson afirmó que después de reportar un avistamiento de un disco de bajo nivel a un periódico local, había recibido una visita completamente inesperada de dos hombres vestidos en trajes negros idénticos. Lo que hacía el relato de Henderson particularmente convincente no era solo el hecho de la visita en sí, sino la precisión inquietante del conocimiento que estos visitantes habían demostrado. No solo sabían exactamente lo que Henderson había reportado al periódico, sino que conocían detalles específicos que él nunca había compartido con el reportero: la hora exacta en que había salido de su casa, la dirección precisa hacia la cual había estado mirando cuando ocurrió el avistamiento, e incluso el hecho de que había tomado una fotografía Polaroid del objeto. Barker contactó a Henderson por teléfono al día siguiente de recibir la carta. Aunque Henderson sonaba visiblemente nervioso durante su conversación telefónica, accedió a reunirse con Barker en persona, con la condición específica de que Barker viniera completamente solo y no trajera cámara fotográfica ni equipo de grabación. El camino hacia la casa de Henderson serpenteaba a través de las colinas onduladas características de West Virginia rural, flanqueado por árboles de invierno desnudos que se agitaban y crujían en el viento constante. La propiedad de Henderson estaba aislada, rodeada por varios acres de terreno boscoso, con solo un sedán viejo visible en el patio como evidencia de ocupación. Dentro de la casa modestamente amueblada, Henderson nerviosamente jugaba con la correa de cuero de su reloj de pulsera mientras relataba los detalles de su encuentro con los visitantes misteriosos. Su descripción comenzó con el golpe inesperado en su puerta principal justo después del atardecer, seguido por la aparición de dos hombres altos que entraron en su hogar sin esperar una invitación explícita. Los hombres nunca habían proporcionado nombres, identificación oficial o explicación de su autoridad para hacer preguntas. Uno de ellos había mostrado brevemente algún tipo de tarjeta de identificación con texto que Henderson había sido incapaz de leer claramente antes de que fuera rápidamente guardada de vuelta en el bolsillo interior de la chaqueta del hombre. Lo más extraño, Henderson le dijo a Barker, fue que no me pidieron la fotografía que había tomado. En lugar de eso, me dijeron directamente que no la encontraría digna de conservar. Dijeron que se desvanecería gradualmente, como si no fuera nada más importante que papel de periódico viejo dejado al sol. Barker le pidió ver la fotografía inmediatamente. Henderson se dirigió a un cajón de su escritorio, extrajo un sobre manila, y cuidadosamente deslizó la imagen Polaroid a través de la mesa hacia Barker,
La fotografía estaba visiblemente deteriorada de una manera que no correspondía con su edad relativamente reciente. La imagen completa estaba pálida y lavada, no por el envejecimiento normal, sino como si la propia exposición hubiera sido sistemáticamente drenada de color e intensidad. Un contorno circular extremadamente tenue era apenas visible flotando sobre la línea de árboles en el fondo, mientras que el resto de la imagen había quedado casi completamente blanco. Mientras Barker examinaba cuidadosamente la fotografía deteriorada, gradualmente se dio cuenta de que la habitación donde estaban sentados había caído en un silencio antinatural. El constante tic-tac del reloj de pared montado se había convertido en el único sonido audible en todo el ambiente. Instintivamente levantó la vista hacia la ventana que daba al patio frontal de un sedán negro estaba funcionando al ralentí en el extremo más alejado del camino de entrada de grava, posicionado de tal manera que tenía una línea de vista clara hacia la casa. Dos figuras estaban sentadas inmóviles dentro del vehículo, con sus rostros claramente dirigidos hacia la ventana donde Barker y Henderson estaban sentados. Barker miró hacia Henderson, cuyo rostro se había puesto visiblemente pálido y tenso. «Esos son ellos», Henderson dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Sin necesidad de más discusión o explicación, Barker rápidamente reunió sus notas, agradeció sinceramente a Henderson por su tiempo y cooperación, y se dirigió hacia su propio vehículo. Para el momento en que salió de la casa y caminó hacia el camino de entrada, el sedán negro se había desvanecido completamente, dejando solo el viento moviéndose a través de los árboles desnudos como evidencia de que algo inusual hubiera estado ocurriendo. A la mañana siguiente Barker hizo un descubrimiento que confirmaría definitivamente el patrón que había estado desarrollando durante años de investigación. El cajón inferior de su archivador personal, específicamente el compartimento que contenía la carta original de Henderson junto con sus notas preparatorias para la visita, estaba desbloqueado. Barker tenía hábitos meticulosos desarrollados durante años de manejar información sensible, y nunca bajo ninguna circunstancia dejaba ese cajón particular sin asegurar. El descubrimiento fue suficiente para confirmar que el patrón que había estado documentando era real, sistemático, y aparentemente dirigido hacia cualquier persona que investigara demasiado profundamente ciertos aspectos del fenómeno extraterrestre. Para Barker, estos dos encuentros directos, uno en un pasillo de hotel en Connecticut, el otro en un camino rural trasero en West Virginia, demostraron conclusivamente que la experiencia de Albert Bender no había sido un incidente aislado o una aberración. Los mismos elementos inquietantes aparecían consistentemente, la quietud antinatural que acompañaba la presencia de estos visitantes, la compresión inexplicada del sonido ambiente, las caras anormalmente pálidas, las voces completamente desprovistas de inflexión emocional y el conocimiento detallado de información que debería haber sido imposible de obtener a través de medios convencionales. En su libro They Knew Too Much About Flying Saucers, publicado en Mimlepon, Barker entrelazó cuidadosamente la historia de Bender con docenas de otros casos similares, creando lo que muchos consideran el primer esquema público comprensivo del fenómeno de contacto extraterrestre super. Sus críticos lo acusaron de embellecimiento sensacionalista y de combinar hechos verificables con especulación no fundamental. Sin embargo, sus partidarios argumentaron que había logrado mapear meticulosamente los bordes de lo que parecía ser un esfuerzo coordinado y deliberado para mantener ciertas preguntas sobre el fenómeno ovni permanentemente sin responder. Para finales de la década de 1960, Barker había llegado a la conclusión personal de que ya no era simplemente un observador externo documentando las experiencias de otros. Había estado en el pasillo, había visto el automóvil negro, había experimentado la sensación inquietante de ser evaluado por fuerzas que operaban según reglas completamente diferentes a las de la sociedad humana convencional. Y como muchos otros antes que él, llegó a entender la regla fundamental no expresada: los avistamientos ovni representan solo una parte del misterio más grande. Las visitas que siguen a esos avistamientos constituyen la verdadera revelación. Estas entidades, fueran extraterrestres, interdimensionales, o algo completamente diferente, no llegaban con advertencias previas y nunca se sentían obligadas a explicar sus acciones o autoridad. En cada caso, cada testigo simplemente sabía en un nivel instintivo profundo que su historia personal ya no les pertenecía exclusivamente. Habían entrado en un territorio donde otros estaban observando, evaluando, y cuando era necesario, interviniendo directamente para mantener ciertos secretos ocultos en las sombras donde aparentemente debían permanecer. Esta noche hemos viajado juntos a través de 8 encuentros extraordinarios
que ocurrieron durante las décadas más cruciales en la historia del contacto extraterrestre moderno. Desde las costas brumosas de Maine hasta los pantanos silenciosos de Inglaterra, desde las bases militares secretas de Dakota del Norte hasta los laboratorios de investigación en Connecticut, hemos sido testigos de un patrón que se repite con una consistencia que desafía toda explicación convencional. En cada uno de estos casos, el encuentro inicial con tecnología o seres de origen claramente no terrestre fue apenas el comienzo de una historia mucho más compleja y perturbadora. Lo que siguió en cada situación fue algo que quizás resulta aún más extraordinario que los avistamientos originales. La aparición sistemática de entidades misteriosas que parecían operar bajo reglas completamente diferentes a las de nuestra sociedad humana. Estos visitantes de traje oscuro conocían información que debería haber sido imposible de obtener por medios convencionales. Se movían entre nuestro mundo con una autoridad que nunca requerían explicar o justificar. Aparecían en momentos precisos, entregaban mensajes específicos y desaparecían dejando únicamente preguntas sin respuesta y la sensación inquietante de que fuerzas poderosas estaban observando desde la sombra. Eran estos supervisores misteriosos, extraterrestres disfrazados, operando bajo una agenda que trasciende nuestra comprensión, híbridos interdimensionales que funcionaban como intermediarios entre dos realidades paralelas o representaban algo completamente diferente, entidades que existían en los márgenes de nuestra percepción normal, guardianes de secretos que la humanidad aún no está preparada para conocer. Las preguntas permanecen suspendidas en el aire nocturno como ecos de un misterio infinito, reverberando a través del tiempo y el espacio. Pero quizás la lección más profunda de estas historias extraordinarias no reside en las identidades específicas de estos visitantes enigmáticos, sino en lo que nos enseñan sobre la naturaleza fundamental de la verdad misma. En un cosmos donde ciertos conocimientos parecen estar protegidos por fuerzas que operan más allá de nuestras instituciones convencionales, cada testimonio valiente se convierte en un acto de resistencia contra el silencio impuesto. Cada persona que habló abiertamente sobre su experiencia, que preservó evidencia física a pesar de las presiones, que se negó a ser silenciada por amenazas sutiles o directas, contribuyó a un mosaico creciente de experiencia humana que nos acerca un paso más a comprender nuestro verdadero lugar en un universo que es infinitamente más extraño, más maravilloso y más poblado de lo que jamás osamos imaginar. Dr. Hopkins, con su encuentro cara a cara con un ser que desafiaba las leyes de la física, Harold Dahl, quien presenció discos metálicos derramando material extraterrestre sobre las aguas del Pacífico. Robert Rickardson, que recuperó fragmentos de tecnología que no pertenecía a este mundo. Los Robinson, vigilados por fuerzas que operaban con precisión militar. Paul Miller, cuyo encuentro con seres luminosos en Dakota resultó en una respuesta institucional inmediata. Albert Bender, quien se acercó demasiado a la verdad y fue visitado por entidades interdimensionales. Gray Barker, que documentó el patrón sistemático de silenciamiento. Tim Templeton, cuya cámara capturó evidencia fotográfica de visitantes que no deberían haber estado allí. Cada uno de estos individuos ordinarios se convirtió en guardián de una verdad extraordinaria. Cada uno enfrentó presiones para olvidar, para retractarse, para permanecer en silencio, y cada uno a su manera eligió preservar su testimonio para las generaciones futuras que buscarían respuestas a las mismas preguntas fundamentales sobre nuestra existencia en este vasto cosmos. Sus historias nos recuerdan que vivimos en un universo donde lo imposible ocurre regularmente, donde las fronteras entre dimensiones son más porosas de lo que creemos, y donde inteligencias superiores observan nuestro desarrollo con un interés que va mucho más allá de la curiosidad científica casual. Gracias por acompañarnos en este viaje nocturno a través de los ecos del misterio infinito. Si estas revelaciones han despertado algo profundo en tu alma, si han hecho que mires el cielo estrellado con nuevos ojos llenos de posibilidad y asombro, entonces nuestra misión esta noche se ha cumplido completamente. Recuerda siempre
La verdad está ahí afuera esperando pacientemente en las sombras entre lo conocido y lo inexplicable, entre lo que nos atrevemos a creer y lo que nos negamos a aceptar. Y tal vez, solo tal vez, la próxima historia extraordinaria de contacto con lo desconocido será precisamente la tuya. Hasta que nos encontremos nuevamente en las fronteras infinitas de lo imposible, esto ha sido Ecos del Misterio Infinito. Mantén tu mente abierta a las posibilidades ilimitadas, tus ojos dirigidos hacia las estrellas distantes y tu corazón preparado para los misterios extraordinarios que aún están esperando ser revelados en la oscuridad. Que tengan dulces sueños esta noche y quizás, si las condiciones son perfectas, encuentros verdaderamente extraordinarios.